Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Dice el texto de este evangelio que Jesús estaba hablando a la gente cuando llegaron sus familiares a hablar con él. Y Jesús, al plantear la cuestión de quiénes son sus parientes, declara la condición de los nuevos vínculos, de los que son engendrados de Dios, y no de la carne ni de la sangre, es decir, de la escucha y puesta en práctica de su palabra. Los discípulos que escuchan su palabra se abren a la comunión más profunda posible con Él. Jesús mismo es la palabra. Quien la recibe llega a ser en Él hijos del Padre. Hacer la voluntad del Padre es la condición que debe cumplir el Hijo auténtico, como Jesús, que ha venido al mundo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que lo ha enviado. Y al decir esto, Jesús pone de relieve la grandeza de su madre. María, que lo engendró según la carne, precisamente haciéndose discípula, es decir, acogiendo la voluntad del Padre. Por eso dice ella: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. La maravilla más grande es que Dios nos considere de su casa, como de su familia, familia suya. Tal vez estemos poco habituados a esta verdad y dejemos de ver o de perdernos las implicaciones que esto tiene, como un muchacho al que le parece que le son debidas las atenciones de su padre y en consecuencia solo adelanta pretensiones. Dios es fiel a su don de amor. Ahora bien, ¿cómo nos situamos nosotros en relación a Él? Jesús nos dice con toda claridad que quien cumple la voluntad del Padre entra en comunión con Él. Vale la pena preguntarnos cuánto nos interesa la voluntad del Padre y cómo intentamos conocerla. Es preciso que estemos atentos a no confundir la voluntad de Dios con nuestro punto de vista personal o con nuestro propio modo de sentir. Dios nos ha dado a conocer su voluntad. En primer lugar, comunicándonos su palabra. En Jesús nos ha dicho todo lo que quería decirnos. Por eso, preguntémonos, ¿conocemos la Escritura? ¿Escuchamos con atención la palabra que es de Dios? ¿Cómo hacemos para conocer cada vez mejor esta carta de Dios a los hombres? ¿Estudiamos? Conocer implica hacer. ¿Cómo hacemos para crecer en la coherencia? ¿Examinamos nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios? ¿Nos ponemos frente a ella? ¿Ponemos nuestra vida frente a la palabra que es Jesús mismo? ¿Nos dejamos examinar por ella? Cuando rezamos las palabras que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, ahí repetimos: hágase tu voluntad. Pedimos ahí al Señor que realice la voluntad que es amor y que es salvación para todos nosotros. Pero nos damos cuenta de verdad de esto que estamos pidiendo. El mayor prodigio que puede realizar el Señor es continuar llamando a la puerta de nuestros corazones para que se dé la comunión con Él, para que se dé la comunión con el Señor, la intimidad familiar con Él.
de la amistad con el Señor, que colma cualquier abismo interior, entonces no encontraremos nada más deseable que hacer la voluntad de Dios, tan exigente, pero tan bella. En este día podríamos preguntarnos si somos dóciles a hacer la voluntad de Dios, si escuchamos su palabra y si la ponemos en práctica, sabiendo que con ello nos hacemos de su casa, nos hacemos su familia, sus hijos. Que así sea.